Dos médicos en Estados Unidos en los años 30, vestidos de su traje de la época, entran en un hospital, bajan por la escalera, llegan a donde están todos los cadáveres y empiezan a diseccionar cuerpos. Hasta aquí nada especial, porque como ellos sabían, miles más. Pero sus descubrimientos, entre comillas, todavía siguen impactando millones de mujeres por todo el mundo. Bienvenidos a El Parto, Arte y Ciencia, el espacio donde la evidencia científica se encuentra con la sabiduría tradicional, con un enfoque profundo en la fisiología, el empoderamiento de la mujer y de los profesionales que le acompañan. Soy Shiran Efrati, te invito a seguirme en Instagram bajo el mismo nombre y a conocer mis formaciones en shiranefrati.com. ¡Comencemos! Creo que si has estudiado obstetricia o fisioterapia o realmente cualquier rama relacionada con el parto, probablemente te suena esa clasificación de los 4 tipos de pelvis: la pelvis ginecoide, la pelvis antropoide, la pelvis androide y la pelvis platipeloide. Y es que durante décadas se ha enseñado, y la verdad que se sigue enseñando, estas formas o cómo estas formas pélvicas explican por qué algunas mujeres paren mejor y otras paren peor. Pero te quiero preguntar sinceramente, ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene esta clasificación y si es real? Bueno, pues eso es lo que vamos a hablar hoy en este podcast. Y es una historia súper curiosa y voy a dar un montón de ejemplos de cómo afecta hoy en día y también vamos a ver la evidencia científica más actual. Bueno, pues empezamos y os cuento que esa clasificación de los 4 tipos de pelvis remonta en 1933, cuando estos 2 ginecólogos, como dijimos, de Estados Unidos, llamados Caldwell y Molloy, no sé si te suenan los nombres, y ellos estudiaron huesos pélvicos secos. Y la mayoría, curiosamente, primero la mayoría de estos pelvis fueron de varones blancos, pero eso no le molestó clasificar y concluir que se podía agrupar todas las pelvis humanas en 4 tipos según la forma de la entrada pélvica, o sea, quiere decir de lo que se llama en inglés inlet o en español malamente estrecho superior. Y ellos asignaron, aunque estudiaron varones blancos la mayoría, pero asignaron con mucha certeza que a cada forma de la pelvis a un perfil racial, ¿vale? O de género. Y eso podemos decir que se basó en una muestra, primero limitada. No tomó en cuenta los tejidos blandos, el canal blando no estaba porque estos eran huesos secos. Y tampoco el contexto funcional, quiere decir, son pelvis de muertos. No hay movimiento, no es parto, gente que estaba muerta. Fue un análisis completamente estático. Y os cuento un poco, ellos decían que la pelvis ginecoide, eso era la idea, la asociaron evidentemente ¿con quién? ¿Con quién va a ser? Con mujeres blancas, norte europeas, y que era ideal para el parto. Luego decían que la pelvis antropoide, que es esa pelvis con el diámetro antero-posterior del estrecho superior, que era más grande del diámetro transverso, pero da igual porque ya vamos a ver que no es así. Pero ellos decían que este tipo de pelvis está relacionado con mujeres negras, africanas, y decían que estas mujeres o estas pelvis lo presentaban como una forma más primitiva y animalizada. Y por supuesto que son clasificaciones
que son derivadas de teorías anteriores, ¿no? Del siglo XIX, con teorías colonialistas que consideraban las personas negras como menos civilizadas, más biológicas, y decían así que paren con mucha facilidad porque son más primitivos. Asociaron la pelvis androide con los hombres y decían que aquí es curioso, porque aquí volvemos otra vez a las mujeres blancas, pero paradójicamente esta pelvis también se consideraba desfavorable, pero esta vez, en vez de decir que es por el tema o una clasificación racista, hicieron también una clasificación clasista. Tenía una lógica clasista y decía que estas mujeres anglosajonas de clase alta eran más delicadas, entonces necesitan más asistencia médica, y así justificaban la medicalización del parto. Y la pelvis platipeloide, que esa es como lo contrario de la antropoide, que aquí el diámetro transverso es como el más grande, decía que esa es la pelvis menos favorable de todos, y se asoció con mujeres asiáticas o de origen indígena americano. Bueno, y estas son afirmaciones que podemos decir de racismo científico. y estaba basado en eso, ¿no? En los prejuicios de la época y para nada en la evidencia clínica. Ahora, lejos de quedarse en una curiosidad académica, que podía quedarse ahí, ese modelo empezó a convertirse en algo, en parte del currículo médico. Y muchos profesionales empezaban a tomar decisiones clínicas en función de esta forma de pelvis, ¿no? Y cómo determinaban esta forma de pelvis, o hacían tactos o simplemente observación, decía, uy, esta mujer tiene que tener una pelvis androide, antropoide o lo que sea, o hacían tactos vaginales que por supuesto no servían para nada para determinar la forma de la pelvis, o por raza, estereotipo, es una mujer negra, pues tiene pelvis antropoide. Y así eso derivó en cesáreas preventivas, porque esa mujer no iba a parir, de medicalización excesiva del parto, una violencia obstétrica, una falta de confianza, por supuesto, en la fisiología del parto, y además eso fue alimentando muchos mitos racistas. Por ejemplo, que las mujeres negras pues parían con más facilidad y por lo tanto pues requerían menos analgesia, se le podía hacer cualquier tipo de intervención con menos analgesia, y que las mujeres blancas pues necesitan más asistencia por su delicadeza y sus pelvis estrechas. Y voy un paso más allá, no solamente cesáreas, sino que estas políticas, y eso la verdad que aluciné cuando hice la investigación para crear este podcast, pues cosas que digo, ¿cómo puede ser? Porque eso alimentó políticas, escuchar bien, de esterilización forzada en algunos países. Y os doy ejemplo. En 1932, el Estado mexicano de Veracruz aprobó una ley que permitía esterilizar a ciertas personas con la idea de mejorar la sociedad. Eso fue la única ley de este tipo en toda Latinoamérica, gracias a Dios, y formaba parte de una corriente de pensamiento que surgió en México después de la Revolución, que buscaba crear como una población mestiza más uniforme y eliminar todo lo que ellos consideraban indeseable.
no sé si fueron muchos o pocos, pero lo que sí sé que esta ley legitimó, ¿no?, el uso de intervenciones quirúrgicas sin ningún conocimiento explícito y lo que en poblaciones que ellos consideraban como inferiores. Y este patrón ha sido llamado por algunos autores, ellos llamaban eugenesia resbaladiza. Es mi traducción. En inglés se llama slippery eugenics. ¿Y qué significa? Significa que no siempre hace falta una ley explícita para controlar la reproducción en algunos grupos, ciertos grupos como los indígenas, y que a veces el Estado aplica políticas de salud que parecen neutras, pero que realmente en la práctica terminan presionando o forzando decisiones, especialmente en mujeres indígenas, ¿no?, o de comunidades más marginadas. Y os quiero contar otro, es el caso de México. Busqué más ejemplos. Pues en Estados Unidos, entre 1929 y 1977, el estado de North Carolina, Carolina del Norte, operó uno de los programas de eugenesia más extensos del país. Una de las víctimas más conocidas se llama Elaine Riddick. Es una joven afroamericana que quedó embarazada tras haber sido abusada sexualmente con apenas 14 años y fue etiquetada como promiscua y deficiente mental por los trabajadores sociales. Entonces le esterilizaron sin su consentimiento mediante una ligadura de trompas después de su parto. Su abuela es la que firmó los papeles sin entender nada y Elaine no supo nada lo ocurrido hasta años después, cuando quería quedarse embarazada de verdad. Entonces descubrió que tiene las trompas ligadas. Ella reclamó y eso empezó un movimiento que al final ese estado reconoció la injusticia y recompensó cada víctima por $50,000. Vamos en el tiempo ahora a Perú. Y en Perú no hace tanto tiempo, durante el régimen de Alberto Fujimori, de 1990 hasta 2000, se aplicó también una campaña masiva de esterilización quirúrgica dirigida principalmente a mujeres indígenas, rurales y de bajos ingresos. Y para promoverlo, establecieron cuotas obligatorias para el personal médico y se ofrecía incentivos económicos entre $4 y $10 por cada mujer esterilizada. Entonces, los profesionales, por supuesto, que tenían mucha motivación de cumplir su cuota obligatoria. Muchas mujeres eran analfabetas, de difícil comunicación en español, fueron totalmente engañadas, presionadas con alimentos, acceso a servicio, amenazas de perder ayuda estatal si no aceptan esa cirugía. Salió hace poco en el The Guardian, que es un periódico de Inglaterra, y dice que según una reciente investigación publicada ahí, las madres negras en Inglaterra tienen casi el doble de probabilidad de que su parto sea investigado por fallos de seguridad en comparación con las madres blancas. ¿Okay? Y eso refleja, por supuesto, un racismo institucional en el parto, medicalización basada en prejuicios, ¿no? Y no en evidencia. Os puedo decir que mi tía, la hermana de mi padre, vive en Estados Unidos y ella, su primer embarazo, ella fue ahí para estudiar, hizo doctorado y PhD, o sea, profesorado en física, de una mujer muy, muy, muy inteligente,
Pero como tiene la menstruación irregular, no se dio cuenta que estaba embarazada hasta semana 16 o algo así. Y es cuando fue al médico y dice que le trataban, como además tiene acento en inglés, le miraban de verdad que no es negra, es blanca, pero aún así con acento. Le decían, bueno, eso es lo que pasa con vosotros los inmigrantes, que no llegáis a... No estáis suficiente cultas o no tenéis la educación para darse cuenta que estás embarazada. Y ella decía, perdón, tengo un doctorado en física, creo que tengo bastante educación, pero en Brasil yo creo que es uno de los sitios con peores datos sobre violencia obstétrica de América Latina. Y hay un caso famoso de Aline da Silva, Pimental Teixeira, que ese caso llegó lejos, os cuento. Aline era una mujer afro-brasileña de 28 años, embarazada de su segundo hijo, vivía en una zona pobre en Río de Janeiro y en noviembre de 2002 acude a una clínica privada porque tenía muchísimo dolor. Le dijeron que no era grave, que se fuera a su casa, pero su estado empeoró rápidamente. Volvió de nuevo al sistema sanitario, esta vez se fue a un hospital público, pero tampoco fue atendida a tiempo, no fue escuchada, no fue transferida a la unidad especializada y 5 días después murió por una hemorragia digestiva masiva, que era completamente prevenible. Su madre, la pobre, no se resignó y con una ayuda de lo que se llama Center for Reproductive Rights, o sea, los centros de derechos reproductivos, llevó el caso hasta el Comité para Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU. Total, llegó a la ONU este caso por su madre y en 2011, por primera vez en la historia, un organismo internacional, lo que es la ONU, responsabilizó a un Estado, a Brasil, por una muerte materna como violación de los derechos humanos. Ese comité concluyó que la atención que fue percibida por Aline fue deficiente, negligente y cargada de discriminación estructural, y que su muerte fue realizada porque fue discriminada por clase, por raza, por género. La ONU exigió reparaciones a su familia, mejoras en el sistema de salud y garantías de no repetición. Pero a mí me quedé cuando leí este artículo y busqué la información, lo que dijo su madre. Decía: mi hija no murió solo por una enfermedad, murió porque era negra y pobre. Qué pena. Volvemos al modelo de Caldwell y Molloy. Y vais a decir qué tiene que ver, pues tiene todo que ver porque fue el primer modelo que institucionalizó esa idea de que hay cuerpos anatómicamente inferiores y que estas desigualdades persisten cuando ciertos grupos reciben menos atención, menos analgesia, menos consentimiento informado. En este episodio hemos hablado del impacto de esta clasificación, pero en el siguiente episodio hablaremos ya de la evidencia científica actual. ¿Qué dice sobre esta clasificación y qué hay que enseñar realmente en las facultades?